Anteriormente vimos al mono sin nariz y pudimos llegar a la conclusión que aunque no nos gusten las narices, el carecer de una, para nuestro entender, da una apariencia muy impresionante. Pero también existe su contraparte, en el grupo de los primates, un mono que su desarrollo nasal es muy prominente, esos son los nacicos. Este primate se encuentra limitado a la isla de Borneo, que pertenece a Indonesia, muy cercano a las zonas costeras en los bosques que se forman en los manglares, a los largos ríos, estuarios y bosques húmedos, con una distancia no mayor a 1 kilómetro en las tierras bajas. Son monos del Viejo Mundo, el cual se le coloca en la subfamilia de los Colombinae, monos de mediano tamaño y colas largas, y cuentan con 2 subespecies. Tienen una longitud de 60 a 70 centímetros, con un peso que va de 7 a 30 kilogramos, con una cola que alcanza la misma longitud que su cuerpo. Su color es variable en cuanto a su edad. De adultos, sus cabezas son de color rojizo, con los cachetes de color blanco. De ahí la tonalidad de su cuerpo va de gris entremezclándose con marrón. La cabeza circular denota una estructura nasal muy desarrollada, que puede llegar hasta 10 centímetros, donde su tamaño va en función de su sexo. Tienen orejas pequeñas y apenas sobresalen del pelaje, con sus extremidades alargadas para su estilo de vida, donde tienen 5 dígitos en cada extremidad. Su dimorfismo sexual es muy evidente. Los machos son los que presentan una nariz muy grande, ancha y desciende hacia abajo, mientras que la nariz de las hembras es menos grande y la punta va hacia adelante. Aun con esto, en comparación a otros primates, la nariz de las hembras sigue siendo grande. También los machos son más grandes y sus órganos sexuales son muy visibles. Son animales sociales que forman grupos que involucran de 10 a 30 congéneres, conformado por un macho, varias hembras adultas y sus crías. Algunos machos forman grupos pequeños para protegerse, en lo que son capaces de formar su propio, y otros son solitarios. Tienen una alta tolerancia a otros grupos, que se llegan a cruzar en los territorios. A este evento se le llama fisión y fusión, ya que varios individuos pueden ir y venir entre estos, por lo que están conformados de una forma menos estricta, llegando a sustituir al macho dominante de un grupo si éste se llega a lastimar. Esto sobre todo los grupos de los machos. Son animales diurnos que pasan el mayor tiempo en los árboles, moviéndose entre las ramas, brincando de árbol a árbol. Interactúan por contacto, se pueden acicalar y jugar. Los machos son los que dirigen los movimientos. También se movilizan en el agua, logrando nadar distancias considerables. Esto ocurre principalmente por el monzón. En las noches duermen en los árboles, pero nunca se alejan tanto de los cuerpos de agua y sus lugares para descansar están a no más de 15 metros. Además, lo van cambiando diariamente. Su comunicación entre sí se rige por vocalizaciones. Ahí es donde cumple un papel fundamental el desarrollo nasal, ya que este le permite proyectar con mayor potencia sus sonidos. Tienen diferentes ruidos para diferentes eventos. Además, la comunicación táctil, es decir, el aseo y los juegos, les permite crear vínculos, donde ambos sexos usan estos, por lo que el oído es muy importante. Además, tienen una visión muy similar al ser humano, donde pueden ver colores. Esto les permite detectar su alimento y el peligro. Son principalmente folívoros, es decir, comen hojas, donde prefieren las hojas jóvenes de 55 especies diferentes de plantas. También consumen frutas. Un detalle con ello es que eso depende de la temporada, por lo que se van moviendo en función de su disponibilidad, siendo más frugívoros en los primeros meses del año y folívoros en el resto. Además, cuentan con bacterias que tienen la facultad de neutralizar las toxinas que se producen en la digestión, teniendo un tracto digestivo mucho más largo, por lo que la degradación de las bacterias les permite obtener nutrientes y energía. También pueden comer algunos invertebrados que logren cazar. Su reproducción es a partir del harem. Un macho tiene su grupo de hembras con las cuales se reproducirá, donde las féminas son las que inician el proceso al exteriorizar el celo con el comportamiento, donde sacuden sus cabezas y alzan la grupa para mostrar al macho que sus genitales se encuentran hinchados por una mayor irrigación, mientras ellos vocalizan, donde su época de reproducción ocurre de febrero a noviembre, pero los nacimientos caen a mediados del año entre marzo a mayo. Tienen una gestación de 160 días o poco más de 5 meses. Pueden dar a luz una cría, en raras ocasiones 2, donde la madre da luz en la rama sentada y limpian a la cría lamiéndolas comiéndose la placenta, como ocurre con muchos mamíferos. Luego esta se reintegra con las demás hembras y el macho.
Este último cumple una función de cuidador general. La madre los carga todo el tiempo en las primeras semanas. Posteriormente estos comenzarán a moverse solos en un lugar donde sean cuidados. En este momento interactúan con otras crías. Son amamantados por 7 meses, pero a las 6 semanas comienzan a consumir alimento sólido, llegando a estar con la madre un año. Todo este tiempo el desarrollo de su nariz sucede lentamente. Poco tiempo después de ser independientes, los machos salen del grupo y las hembras tienden a quedarse en el natal o a moverse a otro cercano. Su promedio de vida en estado silvestre es de 13 años. Tienen una comunicación importante con las amenazas como leopardos y cocodrilos. Aún así pueden caer ante ellos. Además, si un macho muere o es sustituido, ocurrirá un infanticidio. En cautiverio su promedio de vida es de 20 a 23 años. En los zoológicos son un atractivo muy grande, ya que su apariencia le gusta a los visitantes, sumado que andan activos gran parte del día, cosa que a la gente les atrae mucho. Esta especie está en peligro de extinción, donde en menos de 10 años se ha estimado una disminución del 50% de su población total. Su principal problema es la destrucción de su hábitat, ya que estos dependen en gran medida de los árboles y que estén cercanos a los cuerpos de agua, lugares que son muy buscados para diferentes actividades humanas, lo que fragmenta en gran medida su población. Esto propicia que se vean muy limitados. Además se les caza de forma ilegal para su consumo, cosa que está prohibida. Para su cuidado, lo ideal es mantener un lugar lo menos afectado, buscando un equilibrio entre actividad humana y la naturaleza, con un mayor ejercicio de la ley para su protección y mantener una población en cautiverio que se reproduce para introducirlos en su ambiente. Su rol en el ecosistema es la de diseminar semillas y mantener el follaje de los árboles controlados. Como aspecto negativo, sobre todo para el consumo, es que pueden transmitir parásitos o enfermedades. En los zoológicos son un atractivo curioso que se suma a gran parte de las especies en sus instalaciones. Un animal que nadie envidiaría su nariz, pero para ellos es un atractivo muy importante. Un mono que puede ser muy curioso, eso es el násico. Quiero dar las gracias a nuestro nuevo sponsor de Patreon, Antonio de Puga Vázquez, el cual con su ayuda nos permite que el canal crezca. Muchas gracias por mi parte y a nombre de la comunidad. También aprovecho para volver a darle las gracias a Zach y a Fanel Adrián por seguir colaborando. Ustedes son grandes. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!